En este programa nos acompaña Ana Llena, figurinista y docente. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, completa su formación teatral en escenografía y vestuario en la Universidad de Artes Escénicas de Bratislava, República Eslovaca. Fue ayudante de vestuario de varios figurinistas, entre ellos Jesús Ruiz, con quien trabajó durante más de 10 años en numerosas producciones líricas en España y en escenarios extranjeros, como Nápoles, Londres o Pekín, con títulos como Otelo, Don Giovanni, El holandés errante, entre otros. Entre sus diseños de vestuario destacan los musicales The Book of Mormon, que actualmente se representa en el Teatro Calderón de Madrid, Más de 100 mentiras, Billy Elliot y Gris, todos ellos dirigidos por David Serrano. También en los últimos años ha diseñado vestuario para las puestas en escena de Coriolano, estrenado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, Esperando a Godot, Nápoles Millonaria y El Cuidador, dirigidas todas ellas por Antonio Simón. En Tierra Extraña, dirigido por Juan Carlos Rubio, y Farra, dirigida por Lucas Escobedo. Entre 2013 y 2017 formó parte del equipo técnico del Centro Dramático Nacional como jefa de sastrería del Teatro Valle Inclán. Desde 2017 es profesora de indumentaria escénica en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en el Departamento de Plástica Teatral. Actualmente en gira un tranvía llamado Deseo, dirigida por David Serrano. Muchas gracias, Ana, por compartir este espacio con nosotras. Gracias a ti por contar conmigo, vamos. Muchas gracias. Ana, ¿por qué teatro? Bueno, realmente para mí fue casi, diría, una casualidad, ¿vale? No sé si tanto vocación. Yo estudié Bellas Artes en Madrid, como bien has dicho, y realmente cuando acabé simplemente, bueno, tenía mucha inquietud, empecé a trabajar en un instituto pues dando clases de dibujo y tenía un taller donde pintaba, un taller compartido, ¿no? Y tenía la sensación de, bueno, de que ya estaba todo, ¿no? Ya acababa de terminar, ya tenía trabajo, pero tenía mucha inquietud. Y entonces se juntaron dos cosas. Por una parte, hubo una amiga de ese taller que me habló de una escuela de teatro todavía en los países del este que estaban cerrados prácticamente, ¿no? Habían estado cerrados. Me habló de una escuela de escenografía que yo no sabía ni lo que era, porque en aquellos momentos es que yo había ido al teatro 2 veces en mi vida porque no era tan habitual. Estoy hablando del año 90, 91, ¿vale? El año 90. O sea, hace muchos años. Y bueno, me habló de esta escuela, ¿no? Como de algo así como justo en el 89 cayó el telón de acero, ¿no? Cayó el muro de Berlín, ¿no? Sí. Y entonces era un momento pues de mucha, bueno, como de muchos cambios. Y yo simplemente se me ocurrió de pronto, yo no tenía ninguna idea de teatro, pero empecé a leer cosas de escenografía y entendí que tenía que ver con mi formación plástica. Y bueno, en aquel momento, bueno, decidí, no existía el Erasmus, no existía nada, decidí pedir una beca de estudios al Ministerio de Asuntos Exteriores. Calculé, muy bien calculado, que nadie querría ir a estos países, ¿no? Pues eso, era muy reciente todo, no se sabía nada. Mis compañeros, si pedían becas, desde luego era para ir a Roma, a París, a Londres. Yo tenía un expediente bastante regular, realmente, también. Y, y sí que tenía mucha inquietud. Entonces, efectivamente, hice un proyecto y me lo aprobaron. Me fui un año, pero fue un poco, o sea, enganché con la escenografía un poco por salir, ¿no? Y por conocer algo y por, bueno, y de ahí me fui un año, me quedé otro, y entonces descubrí el teatro, que para mí era un mundo desconocido, o sea, no solo el idioma, quiero decir, un mundo, una cultura diferente, con un idioma diferente, sino vine hipnotizada, ¿no? Porque de pronto se abrió un mundo lleno de posibilidades. Empecé estudiando escenografía, pero enseguida las asignaturas que tenían que ver con el vestuario de pronto me atraparon.
me atraparon ya definitivamente. La escenografía de pronto para mí era un mundo muy lejano, casi de arquitectura, ¿no? Y sin embargo el vestuario empezó a, digamos, a calar un poco. Era un mundo muy difícil, muy desconocido, pero me empezó a gustar y a interesar. Y entonces cuando volví, que debí de volver en el 94 por ahí, pues ya decididamente me empecé a dedicar al vestuario y abandoné la escenografía. O sea, es que no llegué a hacer apenas nada de escenografía. Decidí que me dedicaba al vestuario. Ujú. ¿Recuerdas la primera obra que viste? La primera obra que vi, sí, o una de las primeras, ya digo que es que era rarísimo antes que fuéramos al teatro. Me acuerdo que mis padres, bueno, dos obras voy a decir. Estoy hablando de hace muchísimos años, pero me trajeron, yo creo que debió de ser en lo que era, en lo que es el Teatro Fernán Gómez, que antes era el centro cultural de la villa. Sí. Me llevaron a ver una cosa que se llamaba Angelina o el honor de un brigadier, que era del siglo XIX, pero bueno, era, no sé, debía ser un vodevil o algo así. Bueno, el caso es que alguna vez lo he visto por ahí, digo, y para mí ya también sí me impresionó cómo se podía hacer teatro, cómo era eso, ¿no? Esa una obra. Y luego con mis padres que eran, no iban mucho, pero sí que eran aficionados, también en otra ocasión pude ver Petra Regalada de Antonio Gala. Y me impresionó mucho también. Era lo poquito, el poco roce, y me Sí. parecía como si, bueno, estuviera, no sé, en un templo, ¿no? Porque me parecía elevadísimo, ¿no? Poder ver una obra de teatro. Me parecía algo muy lejano, muy distante. Ujú. Y de repente cambias de sitio, ¿no? De De, la butaca a... de pronto, sí, me interesaba el mundo de la plástica por detrás me interesaba el mundo de la estética. Nunca, bueno, el de la interpretación realmente no, pues soy una persona tímida que me cuesta mucho todo lo público, todo lo externo, pero me interesaba todo el mundo artístico detrás del escenario. Decíamos antes que había sido ayudante de vestuario y generalmente se tiene mucha dicha en poder acompañar a maestras, maestros que te enseñan el oficio. En tu caso, ¿qué aprendizajes atesoras de esa época? Pues en realidad creo que o sea, los más grandes, porque bueno, primero empecé con Elena Sánchez Kriukova, que es también profesora de la RESAT, y con ella, bueno, primero aprendí un nivel de diseño de vestuario altísimo, aprendí sobre todo los procesos, cómo de una idea llegas al escenario, llegas a estrenar eso, ¿no? Cómo se manejan todos los tiempos que hay desde que está el figurín hasta que llega al escenario. Luego, más adelante, hice alguna ayudantía más. Con Elena hice 2 o 3 trabajos, 2 en Mérida, otro en otro teatro, bueno. Y luego ya, en realidad, en un momento dado trabajé 1 año y medio en el Teatro Real, en la sastrería del Teatro Real, porque me hice sastra para vivir de ello. Yo nunca pensé que podría vivir como diseñadora. Y entonces directamente pues me pareció un mundo muy práctico el de la sastrería teatral, que estoy muy orgullosa porque también te enseña muchísimas cosas, ¿no? Y trabajé 1 año y medio en el Teatro Real. De ahí también aprendí muchas cosas, y a partir de ahí la directora de producción de ese momento del Teatro Villa Marta de Jerez, por casualidades, me llamó para empezar a trabajar con Jesús Ruiz. Y fui a Jerez y ya estuve a partir de ahí como 10 12 años trabajando en toda la lírica. O sea, me llamó porque sabía que tenía algo de conocimiento de lírica, ¿no? De cómo trabajar. Y con Jesús aprendí, bueno, primero aprendí, bueno, todo el proceso de cómo se lleva a cabo una producción, y además producciones muy grandes y además producciones muy brillantes. ¿Vale? Pero sobre todo aprendí a que con Jesús siempre, y creo que sigue siendo así, siempre sale todo muy bien. O sea, es
un diseñador de una calidad que es como lo que se suele decir, algo así como caballo ganador. Muchísimo trabajo detrás, pero tiene unos procesos limpios y perfectos casi, diría yo, ¿no? En el manejo de todo eso. También aprendí que en el diseño de vestuario hay dos partes muy diferenciadas. Una es el diseño como tal, la idea, ese figurín, pero luego ahí es donde empieza todo un mundo que puede ser pues el 50 o el 60%, que es lo que hay que aprender a manejar, que depende no solo de ti, depende de muchas cosas, del presupuesto, de los actores o de los cantantes, de la producción, del tiempo, de los talleres, del director o directora, que depende de tanta gente, y entonces eso sí que entra dentro del trabajo del diseñador. Tienes que aprender a manejar todo lo que te ocurre por el camino, que son muchísimas cosas. Vamos, pasa de todo. Y con todo y con eso hay que aprender a pasar por encima de todos los obstáculos, todos los problemas, porque el teatro es algo muy vivo que siempre va a dar lo más inesperado y llegar al escenario con el día, con todo preparado. Entonces, con él aprendí todo eso, también con Elena y con las ayudantías que hice. O sea, fueron fundamentales. Y en diferentes espacios también. En diferentes espacios, sí, con producciones pequeñas, producciones grandes. Al final no es tanto cuestión del tamaño o de la producción. Bueno, efectivamente una producción donde hay 200 trajes, pues no es lo mismo una producción donde hay 3. Pero es que tiene mucho que ver con cómo se maneja ese proceso, cómo se gestionan todos los conflictos y todas las variables y cómo digamos, se coordina todo, ¿no? Los talleres, la producción, los ensayos, las compras. Bueno, es que son tantas variables y aprender a coordinar todo eso yo creo que también me ha dado un bagaje, por eso siempre he coordinado todo. Cuando llegaba a la sastrería ya coordinaba, ¿no? Porque ya era aprender a llevar, a conjugar todas las dificultades a la vez. Creo que eso me ha dado también muchísimo aprendizaje. Y en cuanto al diseño, al proceso de creación, tu primer encuentro con el texto o partitura o idea, ¿de qué manera llega a ti ese impacto? ¿Es en color, en volumen, en textura, en líneas, formas? ¿Cómo es? Bueno, pues ese proceso ha ido cambiando y ahora creo que ya lo tengo como más ubicado. Primero yo también, bueno, hago una primera lectura que yo llamo de espectador o de lector o lectora. ¿Vale? Leo. Y entonces leo sin prestar atención a todo, digamos, a los pequeños detalles. Recibo una impresión general y ahí ya me empiezan a aparecer o imágenes o inquietudes o me empieza, digamos, como vías por donde me gustaría afrontar eso. Necesito que no sea una lectura contaminada por nada, ni por el presupuesto, ni por el director, ni por nada. Una lectura libre. Hace muchos años me venían muchas imágenes en esa primera lectura y yo lo que hacía me parecían como tan próximas y tan inmediatas y tan frescas que las desechaba. Porque me parecían demasiado fáciles y luego buscaba caminos dificilísimos. Y luego con los años me he ido dando cuenta que esas primeras impresiones frescas mantienen, digamos, esa impronta. Son muy importantes. Lo que hago, las recibo, las escribo o guardo alguna imagen y las archivo. O sea, ahora las cuido y las mimo. Dejo que vengan, las archivo, les doy nombre en algún punto y lo dejo atrás. Y después de esa primera lectura paso a hacer una segunda, tercera, cuarta, donde ya empiezo a estructurar cómo es ese texto, cómo es esa obra, qué influye, cómo son los personajes, qué presupuesto tengo, cómo lo vamos a hacer, qué tiempo tenemos. Ya empiezo con todo lo técnico. Y ahí empiezan a aparecer otro tipo
y también lo que voy hablando con el director, lo que me va llegando de la escenografía o del vestuario. Ya ahí aparecen 18.000 variables y empieza el proceso diferente, con lo cual ahí ya surgen otro tipo de ideas, ya, pues digamos unas ideas más prácticas que se adecuan más a lo que tienes, a lo posible, al presente. Y entonces, bueno, ya eso sí que es un punto de partida. Y ese punto de partida también tiene un proceso largo. De hecho, a mí todavía tardo, me dilato en ese proceso. Y hay un punto, además siempre cuando te atrancas, cuando no sabes, cuando muy bien hay algún personaje que no terminas de ver o no terminas de ver colores, ahora acudo a ese archivo que normalmente he olvidado que escribí o que puse y muchas respuestas, vuelvo a esas respuestas frescas, a esas primeras impresiones y muchas veces me sirven como para... vale, es que era esto lo que tenía en mente, porque yo creo que hay como dos procesos o dos aspectos en el diseño del vestuario y creo que de cualquier disciplina. Hay un aspecto creativo, amplio, un pensamiento abstracto que no tiene límites, pero luego hay un pensamiento técnico y muy estructurado. Y para mí son los dos, no se hablan, no se encuentran. Yo puedo estar en un modo o puedo estar en otro, pero cuando estoy en un modo resuelvo de una manera y cuando estoy en el otro resuelvo de otra. Y entonces ahora hago que se encuentren, porque para mí era una pelea interna que no entendía qué me pasaba porque tenía tantas contradicciones. Y ahora entiendo que son dos aspectos necesarios, que en algún momento se tienen que conjugar, pero se conjugan como dos personas diferentes. Los tengo que sacar de mí y encontrarlos. Y luego se encuentran. Porque si no, no sé en cuál estoy. Sé que paso de uno al otro, pero no sé. ¿Eres los primeros bocetos, te gusta dibujar? ¿Eres de collage? O porque hablabas antes que tienes un archivo de imágenes también, ¿no? Sí, sí, trabajo con muchas imágenes. Me gusta dibujar porque mi formación es más esa que una formación digital, más. Y empiezo garabateando, como los niños. A veces, porque también me pasa una cosa, hasta que no sé qué quiero, no me sale el dibujo. Es como si no supiera dibujar. Sí. Y es porque la idea no está clara, entonces me salen como aproximaciones también. Y ya luego, o sea, tengo que garabatear todo y luego poco a poco, de la mano moviéndose, empiezan a salir imágenes más concretas. O sea que empiezo a veces con cosas, con trazos muy genéricos que me gustan mucho también. Antes me parecía que era como, no sé hacer esto, no sé dibujar, no sé. Y ahora me parece que dibujar es pensar también, porque tienes que resolver cosas. Por eso, bueno, ahora me parece que forma parte también del proceso y mis garabatos los miro con más simpatía, ¿no? Porque... ¿Los sueles guardar? No guardo todo porque guardaría demasiado, pero algunos sí los guardo de Sí. vez en cuando. Sí. Hablábamos de la relación con el director o directora, con otros creadores o creadoras del equipo artístico. ¿Cómo son esas sinergias? Escenografía, iluminación, coreografía, importante también. Bueno, para mí, y en los últimos años, bueno, pero siempre han sido así, para mí es una maravilla poder trabajar con escenógrafos, poder hablar con iluminadores, iluminadoras, directoras. Me parece que hay una parte que es muy individual, ¿no? Que haces en tu casa y que a mí, ya digo que me dilato, ¿no? Pero luego hay una parte maravillosa. Por ejemplo, acabo de pasar unos días trabajando con el tranvía llamado Deseo y poder compartir, hablar de color con el escenógrafo en este caso, o hablar del tipo de luz con Juan Gómez Cornejo. Es que es como... Qué bien, qué suerte tengo, o con Ricardo Sánchez Cuerda sobre el color en concreto, ¿no? Qué bonito poder
plasmar todo eso y hablar de estas cosas, ¿no? Porque al final de lo que está ocurriendo en el escenario estás preocupado de cómo cae la luz, de cómo se ve, cómo se funde o cómo se armoniza con la escenografía. Entonces, bueno, para mí es lo que más disfruto también. O Y sea, que es sea una tan en parte... equipo, ¿verdad? Sí, Que sí. Lo hace, dependéis y claro. jugáis tan cerca. A veces puedes hablar previamente, a veces manejamos unos tiempos que te encuentras, nos vamos mandando cosas. A veces también, bueno, lo que me ocurre también a mí, bueno, es que confío mucho en todo lo que van haciendo y me parece una maravilla que al final todo lo que sale de ahí, al final lo que sale no es ni tuyo ni de ellos, es como una conjunción de un montón de cosas. Y esa magia, pues cada vez la vivo, bueno, la vivo hace años con mucha alegría, vamos. Sin miedo. Siempre me parece que se va a sumar todo. Ana, luego está la figura de los talleres, Ujú. tan fundamental, ¿no? Que ellos son casi cómplices Sí, sí, vuestras, ¿no? sí. De dar vida a ese diseño del personaje. Cuando tienes la suerte de poder construir en talleres, a mí es lo que más me gusta. Y sí, yo con las personas que he colaborado, bueno, primero las personas que trabajan, los realizadores, realizadoras de vestuario, siempre son gente muy creativa y influyen mucho en el resultado final, claro que sí. No es aquello de qué quieres que te haga, sino que ellos te van aportando muchas soluciones. Em, Casi todos los talleres, vamos, yo los considero siempre amigos personales porque es que efectivamente enriquecen lo que tú haces y eso se ve muy bien. Los talleres profesionales. em, bueno, es que incluso la visión de la persona que realiza influye luego en la construcción de todo aquello, ¿no? Yo llevo una idea de lo que yo quiero, pero muchas veces ellos aportan muchas cosas que yo no he caído en ella, vamos. Y soluciones, ¿no? Esa Muchas es soluciones, muchas. sí. Y también en los últimos años, pues es que me parece una magia, ¿no? Ir a un taller y de pronto encontrarte, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo muchos años con el taller de Rafa Solís, que se jubiló el año pasado, y bueno, es que, claro, años, es que casi no teníamos ni que hablar para saber por dónde, qué quería yo, cómo construirlo, las correcciones también por el camino, bueno, pues maravilloso. Y luego también hablábamos de Gabriel Besa, que hizo un trabajo con el año pasado, con Mila, del taller de Pipa y Mila, que es ya Mila Gómez Angulo, González Angulo, perdón, que hicimos el último trabajo de Farra. Bueno, es con los talleres con los que me he ido topando, para mí son cualquier realizadora o realizador de vestuario, ingenieros Sí, y ingeniosos. mucha sensibilidad Sí, también. siempre me parece además que es un Mucho. trabajo muy desconocido, Sí. en general del todo el vestuario, y no está valorado en su justa No, medida. para nada. Es que las personas que realizan vestuario, madre mía, es que saben muchísimo, muchísimo. Es que es una especialidad muy fina llegar a eso. Muchísimo, sí. Ujú. El señor Godot me manda deciros que no vendrá esta noche, pero que mañana seguramente lo hará. ¿Te suena? Esperando a Godot, dirección Antonio Simón. ¿Cómo fue la experiencia de vestir un Beckett? Bueno, esta fue, creo que el 2017 o algo así cuando lo hice. 2017 yo creo que pudo ser, bueno, sí, pudo ser el 2017-18 por ahí. ¿Teatro Bellas Artes? Sí, en el la Teatro vi, Bellas Artes. quizá un poquito después. Marcó también una época a partir de la cual ya todos los trabajos tuvieron una línea increciendo muy interesante. Bueno, yo era la primera vez que trabajaba con Antonio Simón, creo que nos puso en contacto Pentación, debió de ser. Era un elenco de 5 actores, director, eh, escenógrafo, que era Paco Azorín, iluminador
diseñador, que era Pedro Yagüe. Todos chicos. Todos hombres. Todos Yo decía, a estas alturas, Lucas Ariel, que hacía el diseño de sonido, vamos. Y yo decía, a estas alturas, con la que está cayendo, con el tema femenino, y yo me voy a un elenco donde... Ah, el ayudante de dirección era hombre también. Bueno, me impresionó, ¿no? Porque digo, es que esto ya es la primera vez que solo trabajo en un equipo de masculino, porque ya últimamente y en muchas cosas los equipos son femeninos, pero aquí era todo... Y bueno, fue un proceso... Bueno, solamente se sumó Tania Tajadura como ayudante, que ¿Ah, fue la sí? primera vez también que Ayudante. vino de manera casual y que fue también pues un gran hallazgo hasta el día de hoy, vamos, o sea que muy bien. Pues fue un proceso que nunca sé qué pasó, pero fue muy bonito. Bueno, ese elenco, hay una anécdota divertida. Bueno, primero que yo estaba paralizada en los ensayos cuando empecé a ver el nivel en el que trabajaban. ¿Vale? Yo me sentaba allí, por supuesto, como si estuviera en misa, solo en los ensayos mirando cómo iban avanzando con las indicaciones de Antonio y cómo iban creando esos personajes. Y hay una anécdota muy divertida que Alberto, con el tiempo, claro, ya cogimos más confianza y ya todo fue muy bien. Y entonces un día me confesó que él le sacaba de quicio. Decía, cuando venías a ensayos, nosotros que estábamos muy inseguros con lo que hacíamos, y tú te sentabas ahí como, no decías ni qué bien, ni qué... Y entonces yo me sentía juzgado como si estuvieras pensando esto es una mierda o algo así. Vaya. Y entonces lo llevó fatal hasta que ya Pobre. también. Claro. Y eso me pareció muy divertido Sí. porque era lo contrario, Totalmente ¿no? Era contrario, ¿no? era la timidez la que me hacía estar allí como No juzgando, no juzgando, juzgando, disfrutando en silencio. observando, escuchando. Y bueno, me acuerdo que fue esta sensación de qué pasa, porque los equipos en cada montaje siempre hay un montón de gente que no conoces o que no te conoce y siempre hay como partes de cero con el tema de las relaciones personales, nunca sabes cómo va a ser el otro y claro, descubres que yo por naturaleza me asusto de todo, pero es que la otra persona también se está También. asustando contigo, ¿no? Se produce como una simbiosis. Bueno, la cuestión es que hubo un encuentro buenísimo. Yo recuerdo haber disfrutado mucho con Vladimir, con Estragún, con el resto de los personajes, con Pepe y con Alberto, que iban utilizando cada indicación de vestuario. Todo lo iban utilizando, ¿no? Recuerdo haber roto una chaqueta de Alberto por el codo. Claro, yo calculaba que teníamos que atrezar todo aquello y claro, en el perfil, en el movimiento se veía mucho más que pequeños detalles. Y entonces recuerdo que desde que se lo dije, él cambió muchos movimientos al perfil. O sea, ¿cómo le dije que tenía que abrocharse la camisa porque era un detalle absurdo? Era como alguien muy, muy pobre, muy pobre, muy pobre, pero que aun con sus harapos sigue poniéndoselos como si estuviera vestido de príncipe. Esto es algo psicológico casi. Bueno, y como él, desde ahí, ya siempre se abrochó la camisa hasta el último botón. Me parecía muy bonito. O sea, es que todo lo iban incorporando, ¿no? O también Pepe Villuela, bueno, que es que yo recuerdo, por fin entendí Esperando a Godot haciéndolo, ¿no? Y a través de ellos también, y a través de la lectura de Antonio, ¿no? Cómo jugó todo el rato el tema de que los zapatos le estaban pequeños, cómo, bueno, es que fue un trabajo muy orgánico con el vestuario y con su forma de interpretar y con cada cosa que decían. Para mí fue de mucho aprendizaje también. Vamos, fue un trabajo que disfruté un montón. Has trabajado en ópera, zarzuela, teatro de texto y musicales. En el teatro musical, muchos musicales llegan a Madrid y son musicales franquicia, es decir, el montaje se alquila, ¿no? Y aunque se versione al castellano con un reparto español, la producción es idéntica a la que se puede ver en Nueva York o en Londres. Sin embargo, te has encargado del diseño de vestuario de musicales de producción propia. Es decir, con una dirección y conceptos originales. Sí,
Bueno, los musicales que he hecho han sido con David Serrano, que creo que es un director importantísimo. Y nosotros siempre partimos, eh, eh, por una parte, de la producción que sabemos que está, pues por ejemplo, Billy Elliot, que es, del montaje londinense, de lo que, bueno, de todos los montajes que se van, que se van haciendo en todo el planeta, pero la forma de trabajar no es que se, o sea, se compran los derechos, pero se hace todo, la dirección, la traducción, la escenografía, todo se hace aquí. Nosotros partimos siempre, evidentemente hay cosas que no puedes cambiar, ¿no? Porque están, no solo porque son icónicas, bueno, y porque el público entero conoce, tiene ese icono, ¿no? Pero sí, siempre hay los musicales son trabajos enormes, entonces hay muchas zonas donde tú puedes, números enteros, escenas que David rehace o que hace desde su punto de vista, que crea de cero, y entonces en esas zonas, desde luego, siempre tienes una amplitud, ¿no? Y de hecho, bueno, vamos a hablar de algunas escenas de ese tipo. Entonces, todo el rato hay un juego entre lo que conoce el público y que le vas a dar, ¿no? Y la zona donde vas a crear todo un universo diferente. Vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Qué números, qué escenas es donde, digamos, de alguna manera intervenimos para hacer algo diferente. Yo, de todas maneras, al final, como sé que no voy a tener la censura de nada, al final, no sé, la abuela de Billy Elliot yo me la inventé y es que ni me acuerdo cómo sería la original, porque lo visualicé una vez, pero no necesito trabajar con mis propias ideas, ¿no? Y luego hay iconos, por ejemplo, pues no sé, el chándal de Billy, pues claro que le pongo con un chándal, porque es que es un niño de los años 80, ¿no? Hay cosas Sí, icónicas, elementos también elementos del contexto, claro, tienen que estar ahí. Sí. Pero a mí me gusta, tengo la entera libertad, y David me la da, para trabajar con el vestuario de cero y cuando hay algo que no funciona por algo me lo va a decir, vamos. Hablábamos de Billy Elliot, vestuario para bailar. Ujú. Hay musicales que se baila mucho, ¿no? ¿Cómo Claro, en todos los funciona, musicales. cómo funcionan esas adaptaciones de vestuario? Bueno, pues el vestuario de musical, bueno, creo que en todos los musicales que he hecho, en todos se baila, ¿vale? Hay, bueno, eh, hay un desgaste de las prendas muy importante. Quiero decir que hay ropa que no llega ni al estreno, que se rompe desde el primer día todos los días. ¿Vale? Ahí, entonces eso es un problema, no un problema, sino una característica del musical. Tienes que hacer ropa, bueno, muy reforzada, todos los trajes de los bailarines todos son con tejidos elásticos que ceden un poco. Tienes que trabajar con ese condicionante, ¿vale? Porque tienes que además, yo muchas veces, cuando hablaba antes de los aspectos técnicos, tiene que ver con esto, por ejemplo. Tengo que trabajar, por ejemplo, en gris. A mí me gustaba mucho de la época de, porque, bueno, yo me basé más en los años 50 que los 80, que es la época de la película. ¿Vale? Tuve el gusto de centrar. David me dejó. La libertad, ¿no? Sí, sí. Creativa de... Y a mí me encantaban las faldas de tubo, ¿no? De Richo. ¿Cómo lo iba? Bueno, pues es que una falda de tubo a una bailarina que tiene que subir la pierna hasta arriba, pues es que es muy complicado. Solo en una escena donde no va a bailar un baile muy fuerte le pude meter esa faldita. Pero normalmente me las tuve que eliminar de todas las estudiantes, de todo, porque Claro, porque el no pueden movimiento. bailar. O sea, el movimiento muchas veces, bueno, o porque si bailan con ellas, si se la haces elástica, cuando acaban de bailar la falda está en la cintura. Claro, porque se va subiendo. Claro. Eso hace que tengas que variar
muchos elementos del vestuario pensando en eso. O también, por ejemplo, doblamos y triplicamos muchas prendas, muchos pantalones, porque eso se va a romper. Es que no sé si todos los días, pero muy habitualmente. ¿Todos estos condicionantes los sabes de antemano o es en el proceso de ensayos? Bueno, los sabes y si no, los adivinas. Vamos, quiero decir, con el texto, a eso es lo que me refería. La primera lectura no atiendo a nada de eso, me da igual todo. La segunda lectura o la tercera y la cuarta ya voy teniendo en cuenta. Claro. Es decir, por ejemplo, yo voy a diseñar un cambio rápido de todo un elenco, ¿no? De las niñas de Billy Elliot. Y yo tengo que saber antes de dibujar cuánta gente de sastrería va a haber. Porque si yo voy, no es lo mismo que haya una persona de sastrería que haya dos a que haya cuatro. Si no hay personal para hacer un cambio en 20 segundos, ¿para qué voy a dibujar algo que va a dar muchos problemas luego a la hora de la realización? Hablando de cambios, en The Book of Mormon, en un oscuro, hay un cambio de segundos que deja al público boquiabierto. Uh-huh. ¿Cómo es trabajar con esos cambios rápidos? Es magia, confiesa. Bueno, es la verdad es que salió muy bien y ese es uno, por ejemplo, ese número en el original, los actores llevan un chaleco que se quitan y se ponen. Y ahí fue el propio David que me dijo que él le gustaría algo un poquito más arriesgado. Y entonces pues, me puse a trabajar con aquello, con lo de que llevaran algo debajo. Tuve un proceso largo. Iban a llevar, en principio yo quería que se quedaran como una especie de maillot debajo de color rosa fuerte, pero cuando tuve todo hecho el proceso todo entero, resulta que seguramente debajo de una camisa blanca se iba a ver. Tuve que cambiar el color, que me costó mucho, bajarme del caballo y decir, no, venga, van a ir plateados. Porque bueno, dices, vamos a probarlo. Bueno, mira, es que hasta que no esté el iluminador ya en los ensayos, no lo puedes probar. Te tienes que arriesgar. Y yo esto estaba pensando 4 meses antes, porque había que hacerlo 4 meses antes. No ahí. Entonces, bueno, pues ya adecué un poco, o sea, me adapté al color, tenía que bajarlo, bueno, tuvimos que hacer ahí una serie de adaptaciones. Y bueno, lo bueno que para que ese cambio saliera, tuve que trabajar mucho pues con el coreógrafo, con David, y a ver, yo mostré los dibujos y mostré las dificultades que había. Eran unos oscuros, tenían que quitar todo, que eso por supuesto estaba trucado, pero bueno, lo que iba a pasar ahí es que todo el escenario se llena de ropa. ¿Y qué pasa con esa ropa, no? Que es sucio, ¿no? ¿Dónde caen los pantalones? ¿Dónde cae todo? Bueno, pues lo bueno de trabajar en equipo es, yo lo fui introduciendo desde antes, pensamos todos en ello, de tal manera que el día que estuvo ese vestuario, David paró el ensayo, lo colocamos y sabíamos que necesitábamos varios intentos hasta que todo el mundo decidía para dónde iban las prendas, hasta que saliera de alguna manera, ¿no? Y bueno, como se metió en el proceso de ensayos, y con todos estos parámetros fuimos avisándolos, pues le dedicamos tiempo a ese cambio y salió perfecto. La primera salió un churro, la segunda, la tercera empezó a salir bien y a partir de la cuarta ya fue siempre muy bien. Quiere decir que son elementos que tú no puedes meter, forman parte de los procesos. Tú no puedes ir con todo el vestuario que empiezas a poner por partes, por actos, ponerlo y ya está. Tienes que introducirlo, digamos, en el proceso. Es decir, ese cambio, avisar, hay que ensayarlo. Sí, porque lo que te puede pasar, que nos pasa muchas veces, es que si tú llegas con algo, no avisas, se lo ponen y no funciona, lo primero que te va a decir una directora o un director, esto no. Y ya no te dan la opción siquiera. Y eso yo lo he vivido muchas veces, que quieres probar algo, pero no va a funcionar a la primera y si no has trabajado esa parte,
lo primero que te van a decir, no funciona. Es que se queda el vestuario lleno de, el escenario lleno de ropa y no, venga, pasamos a otra cosa. Porque el proceso suele ser tan intenso que no hay tiempo de pararse en eso. Eso es uno de los ejemplos que digo que hay que cuidar muy bien para que los procesos, para que las cosas lleguen. Y bueno, estoy segura que todo el mundo que hace vestuario sabrá de qué estoy hablando, que muchas veces no pasas ni el filtro, porque te desechan la idea por falta de tiempo, por desconocimiento, ¿vale? En todos estos años, desde tu recorrido, ¿cómo valoras la evolución en el desarrollo de vuestro trabajo? Las condiciones, la formación, las producciones, la precariedad, los tiempos. Bueno, yo pienso que en el mundo de la plástica teatral en general, pero bueno, más en el vestuario, hubo unos años maravillosos que fueron los años 80, los años 90. A partir de ahí ha habido un descenso, ¿vale? Ahora, incluso ahora en los últimos 20 años, cada vez hay menos dinero, hay más precariedad y yo creo que también hay menos... menos consideración hacia nuestras profesiones. Yo creo que la precariedad ha crecido. Me parece mal síntoma cultural, ¿vale? Porque, bueno, entra dentro de un poco de esa ideología de que lo creativo es un gasto o algo así, ¿no? Cosa que, bueno, es otro debate, pero creo que está muy lejos. Creo que, y sobre todo el vestuario también, cada vez se dedica menos tiempo al vestuario, menos presupuesto, menos tiempo al vestuario, a los diseñadores, los ayudantes prácticamente tienden a desaparecer cuando son importantísimos. La ayudantía de vestuario es muy importante. Bueno, creo que esto hay que revisarlo porque hasta primero en los años, a partir del año 2000, las compañías privadas empezaron a tener, digamos, falta de presupuesto porque también cambiaron las políticas culturales y tuvieron que empezar a prescindir de todo esto, pero eso es entendible porque nunca los cachés han subido, todo ni lo que se recibe por cada función, pero luego los teatros nacionales que no deberían también han entrado en ese círculo los últimos 10 años de cada vez menos, o esto es como lo percibo. Y bueno, yo creo que eso hay que revisarlo. Y luego todavía sigue habiendo una manía tremenda en, digamos, valorar menos el vestuario que la escenografía. Esto es que ni los propios escenógrafos lo mantienen, no lo mantiene nadie. Porque el vestuario... es verdad que hay obras en las que tiene más peso la escenografía y en otras el vestuario, pero es que da igual, siempre se valora menos el vestuario. Yo creo que eso en las unidades de producción tiene que desaparecer esa idea, porque además es que sabemos que tiene que ver con la invisibilización de las mujeres porque se asocia a trabajo femenino. No es verdad, porque hay diseñadoras y diseñadores de vestuario y diseñadoras de escenografía y diseñadores de escenografía, pero da igual, se asocia el tema de la ropa a lo femenino. Como la iluminación antes, ¿no? Masculino, ¿no? Y hay tantas iluminadoras. Entonces yo creo que son unos agravios comparativos que además los equipos de producción de los teatros nacionales hay mucha gente joven y es que no puede ser que estén aplicando estos cánones para ahorrarse, pero es que están entrando en el agravio y en la discriminación y en todo lo que deberíamos ya erradicar, vamos, ya esto tiene que ser como la malaria en Occidente, vamos, no. Por eso también tan importante el trabajo desde la docencia en las escuelas también, ahora pensaba, de la formación y la profesionalización y dignificar las profesiones de nuestro mundo. Me gustaría acabar con la acotación de la entrada de Blanche en un tranvía llamado Deseo. Editorial Abril, São Paulo, 1980. Blanche aparece en la esquina llevando una maleta, mira un trozo de papel.
luego al edificio, vuelve a mirar el papel y otra vez al edificio. Su expresión es de incredulidad, parece conmocionada. Su presencia desentona en ese entorno. Va elegantemente vestida, con un vestido blanco de tejido ligero, collar y pendientes de perlas, guantes y sombrero blancos, con el aspecto de quien llega a una merienda de verano o a un cóctel en un parque distinguido. 5 años mayor que Stella, su delicada belleza no soporta la luz intensa. Hay algo en su manera de moverse y en sus ropas claras que recuerda a una polilla. Y la figurinista hace su magia. Mil gracias, Ana. Es un placer tenerte aquí. Gracias a ti. Y compartir este espacio de encuentro, por disfrutarte muchas veces más. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro.